traen inversiones y los que espantan inversiones. O sea, Argentina lamentablemente... Al respecto, tu libro dice Chile, Brasil, Colombia. Bueno, es que, Marcelo, para mí, o sea, en un mundo en que el país comunista más grande del mundo, China, tiene la economía más capitalista del mundo, hablar de izquierdas y de derechas no tiene sentido. O sea, China y Vietnam, los dos países comunistas con la bandera roja, con todo eso, son los países más capitalistas del mundo. En un mundo en que ya no se puede hablar de derechas e izquierdas, uno tiene que dividir los países entre los países que incorporan capitales, que alientan la inversión, y los países que espantan la inversión, en aras de algún proyecto político. Entonces, si los divides así, entonces obviamente Chile, Brasil, Colombia, Perú, ojo que Perú le está yendo muy bien, son países que están atrayendo inversiones y están reduciendo la pobreza más que nadie. Claro. En Perú, fíjate que pasa un fenómeno muy raro, que es que le va mal al presidente y le va bien al país. Bueno, en Perú siempre a los presidentes les va mal. Acordate que Toledo tenía Alejandro Toledo tenía un nivel de popularidad del 14%. A García le va muy mal. Tiene 28%, 30%. Pero Perú ya van 7 años con un crecimiento al 7%, muchísima inversión extranjera, muchísima inversión local. Investment grade. Y si investment grade, y si Perú sigue una elección más así, va a ser el próximo Chile. Perú está encaminado a ser el próximo Chile. Y ahora, otro dato que tampoco se lee mucho en la prensa, hace 2 semanas el presidente Obama anunció su primer acuerdo de libre comercio, que va a ser de los países asiáticos con Perú y Chile. Es el acuerdo de libre comercio de la cuenca del Pacífico. Entonces, esos dos países, Chile ya despegó hace tiempo, y Perú está en proceso de despegar. Entonces, yo creo que es muy sencillo. Acá no es un tema de izquierda y derecha, es un tema de los países que atraen capitales y los países que espantan capitales. Hacemos una breve pausa, seguimos con Andrés Oppenheimer. Andrés, por Cuba, vengo escuchando últimamente mucha gente que se supone que sabe, que dice que están esperando que muera Fidel Castro, ¿cierto? Y que muerto Fidel Castro, en algún momento Newsweek pronosticó su muerte para la familia, me pareció de mal gusto, pero fue lo que publicaron en Estados Unidos. Muerto Castro, eventualmente Cuba vira también hacia alguna parte un poco más sensata. Vos que estás más cerca del tema, ¿lo ves así o no? Sí. Antes de que muera Fidel Castro lo dudo muchísimo, porque Fidel Castro todavía es una figura que dentro de la generación septuagenaria que gobierna Cuba tiene mucho ascendente. O sea, es un hombre que, de historia, etcétera, etcétera. Pero Raúl Castro no. Raúl Castro siempre fue el hermano menor, el malo de la película, el que mandaba a ejecutar a la gente, o por lo menos el que salía a dar la cara a televisión cuando asesinaban, fusilaban sumariamente a los disidentes, a los generales, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que mientras viva Fidel Castro no va a pasar nada. Además, cada vez que Raúl Castro hace algo, alguna reforma, el otro le golpea la mano y el otro da marcha atrás. Pero una vez muerto Fidel Castro, yo también creo que aventurar va a morir tal día, tal año, es un poco ridículo. Pero una vez que eso ocurra, yo creo que es obvio que Cuba va a cambiar por una cuestión de la ley física. O sea, es la teoría del péndulo. Si vos agarras un péndulo y lo tenés durante 50 años maniatado, con la boca tapada o sea, atado contra un lado, se te va a ir para el otro. Entonces yo creo que paradójicamente no me extrañaría que Cuba termine siendo un país de derecha, si queremos hacer esos viejos términos. ¿Cómo estás viendo el proceso uruguayo? Visto desde la Argentina, y yo especialmente que lo sigo muy de cerca, que conozco muchos de sus protagonistas, me resulta un proceso fantástico el proceso político uruguayo, siendo que, sobre todo comparado con el proceso argentino, a nosotros nos falta el sistema que ellos tienen. Tema de partidos, de elecciones internas, temas clásicos, digamos, que funciona, etc. Pero bueno, no sé cómo lo ves vos desde afuera, sobre todo la figura de Mujica, que es un interrogante, digamos. No sé, vos mirás los presidentes uruguayos, Sanguinetti, Lacalle, Valle, Tabaré, encontrás unos tipos muy sensatos. Mujica, por lo menos es distinto, y te quiero preguntar tu impresión sobre él. Obviamente es un tipo pintoresco, acompañado por un vicepresidente muy capaz y muy inteligente, y muy globalizado y muy interesante. Que como sabés compitió con Mujica, perdió las internas. Sí, digamos que es una combinación de digamos, un presidente electo ex Tupamaro,
con un vicepresidente banquero privado. A menos de que Mujica dé una sorpresa desagradable y se ponga la bobina roja y empiece a gritar y a ahuyentar a los inversionistas, cosa que yo no creo. Si no pasa eso, yo creo que es muy bueno, porque lo mejor que le puede pasar a un país es lo que le pasó a Brasil, lo que le pasó antes a Chile, o sea, romper este maleficio de que somos países de grandes bandazos, de que gana un gobierno y va a deshacer todo lo que hizo el anterior. Entonces, el gran mérito de la izquierda chilena, que es una izquierda inteligente, una izquierda globalizada, una izquierda insertada en el mundo, para mí el gran mérito de lo que pasó en Chile no fue el de Pinochet, como dicen los derechistas, para usar los viejos términos, ese de la izquierda inteligente que dijo, esto es lo que funciona, vamos a mantener el rumbo por esto. Y bueno, y fueron el caso más exitoso de América Latina, redujeron la pobreza del 43% al 13% de la población, no haciendo ninguna revolución, sino al contrario, haciendo la continuidad de las cosas que funcionaban Chile, bien. Tal vez veamos un proceso inverso, pero similar, digamos, en el sentido de que tal vez la derecha suceda a 20 años de izquierda y tampoco cambie nada, ¿no es cierto? En Chile. Sería de esperar, porque la izquierda hizo cosas muy buenas en Chile, sería de esperar. Sería esperar que mejore, que haga lo mismo que la izquierda hizo antes con la derecha, que mejore aquellas cosas que hay que mejorar. O sea, en el caso de Chile, darle más ímpetu a la economía, más competitividad, más inserción, etcétera, etcétera. Pero después vino Brasil. El gran mérito de Lula, yo lo entrevisté a Lula 3 semanas antes de que asumiera el poder. Y en esa época era un izquierdista radical. O sea, hablaba en contra del fondo, decía que iba a romper. Bueno, ¿y qué hizo? Siguió exactamente las pautas económicas de Fernando Henrique Cardoso. Y a Brasil le está yendo muy bien. Alan García en su anterior reencarnación, fue un populista incendiario que llevó la inflación al 10%. En la Argentina fue un modelo de la izquierda, digamos, en los años 80, ¿no? Acá. Y ahora, Perú le está yendo muy bien, y en todos estos países están bajando la pobreza muchísimo más que en los países con pseudo campeones de los pobres. ¿Imaginás un viraje futuro de Brasil, futuro próximo obviamente, hacia la centroderecha igual que Chile? En política exterior quizás. Pero no creo, porque Serra tampoco es, yo no lo calificaría de alguien de derecha. Yo te repito que todos esos términos son totalmente viejos cuando estamos en un mundo con China y Vietnam y todos estos países con las revoluciones capitalistas más grandes de la historia. Pero Serra, fíjate que si vos hablas con los empresarios brasileños, le tiene mucho miedo a Serra. Lo quiere más a Lula que a Serra. Y se supone que debería ser a la inversa. Porque Dilma Rousseff, que es la jefa de gabinete de Lula y la candidata del partido de gobierno, es bastante flojita como candidata. Entonces además está enferma. Entonces le tienen que crear a Serra una imagen de derecha, pero por ejemplo el empresariado brasileño le tiene bastante miedo a Serra. En política exterior sí, creo que sería, no creo que cometería los errores como los que cometió Lula, dándole una bienvenida de alfombra roja a un tipo que se acaba de robar una elección y que está fusilando a los manifestantes. Obvio, claro. Entonces, en política externa creo que sí habría un cambio. En política interna, yo creo que, al contrario, quizás un José Serra podría hacer una política más dura contra los empresarios, aumentar los impuestos y tomar medidas por ahí que a las grandes empresas brasileñas no les gustan. Te hago una pregunta, un tema. En la Argentina no se habla de México, ¿no es cierto? En tu libro debe haber, en tantos artículos que recopilan el libro, debe haber de México. Yo no lo vi, no lo vi ayer, no lo vi todo. Pero en la Argentina cuando se habla de la región, digamos, se excluye a México. Bueno, porque Brasil, como decíamos antes, fue muy hablamos de Uruguay, tenemos un problema con los puentes, hablamos de Chile, hablamos de Brasil, de Colombia, cuando es noticia. Llegamos hasta Venezuela. México, para la Argentina, es país europeo, de otro continente, ¿no es cierto? ¿Cómo le está yendo a México? Siendo que México tiene una experiencia política muy mala, de décadas catastróficas, de corrupción, de violencia, de pobreza, digamos. Marcelo, a veces los países, hay una cosa de la que los periodistas nunca hablamos, porque parece una babosada, pero hay una cosa que se llama mala suerte. Le pasó de todo a México. La fiebre porcina les ayudó el turismo. La caída de la economía americana les bajó las exportaciones. México exporta mucho. 80% de su producción exporta a Estados Unidos. Después vino la guerra contra el narco. Empezaron a matarse entre los carteles, todo junto. Entonces,
Este año fue terrible para México, fue pésimo, pero este año que viene se calcula que va a empezar a subir un poco la economía, 4%